A tutorial contable. El día de hoy vamos a llenar el formulario 101 como guía con respecto a la implementación de la NIF número 16. Tres aspectos principales. Los aspectos contables sobre su clasificación, los aspectos tributarios, sus riesgos y con respecto a la parte societaria en cuanto a su implementación. Para esto, debemos de considerar lo que dice en primera instancia la NIF número 16. La NIF 16 en su párrafo 47 sobre presentación indica un arrendatario, es decir, quien use el bien que no es dueño del activo, presentará en el estado de situación financiera o en las notas lo siguiente: los activos por derecho de uso por separado de otros activos. Es decir, si yo tengo activos fijos y yo tengo un activo por derecho de uso, lo tengo que presentar de forma separada. Sin embargo, si un arrendatario no presenta los activos por derecho de uso por separado, en el estado de situación financiera, el arrendatario que debe de considerar incluirá los activos por derecho de uso dentro de la misma partida de los estados financieros que le hubiera correspondido a los activos subyacentes. En este caso estamos hablando de los activos arrendados, de haber sido de su propiedad. En este caso, si yo tengo una oficina y tengo que reconocer un activo por derecho de uso de esa oficina, la oficina, si lo hubiera comprado para mi negocio, hubiera sido propiedad, planta y equipo. Si es así, ese activo por derecho de uso lo debo de incluir en el rubro de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque si lo hubiera adquirido, lo hubiera clasificado como propiedad, planta y equipo. Con esa premisa, vamos a analizar un pequeño caso. Cabe indicar que los arrendamientos debo establecer una tabla por el plazo del contrato. En este caso yo tengo un plazo de 3 años. Pagos mensuales. Y el activo por derecho de uso es el valor presente de los cánones mensuales. Entonces, me indica que el activo por derecho de uso es de $22,000 contra un pasivo por derecho de uso. Si es así, y basada en la NIF número 16, debo de incluirlo como opción dentro del rubro propiedad, planta y equipo. Ahora, en el formulario 101, dentro de los activos no corrientes, tengo el rubro de propiedad, planta y equipo. Y aquí tenemos una consideración. Tenemos una sección que se denomina propiedad, planta y equipo por contrato de arrendamiento financiero. Cabe indicar que si nosotros colocamos el activo por derecho de uso en estos rubros, entonces debemos de considerar ciertos límites tributarios o consideraciones tributarias que determina la ley de régimen tributario interno, que no está en el contexto del activo por derecho de uso. Por ende, sugerimos no considerar estos casilleros para el reconocimiento. Ahora, tenemos dentro de estos activos, por ejemplo, en nuestro caso de Excel, es una oficina. Si fuera una oficina, fuera una edificación. En este caso, edificios. Ahora, si nosotros llenamos como edificios en este casillero, debemos considerar que las compañías obligadas a llevar auditoría deben elaborar un informe de cumplimiento tributario y dentro de ese informe hay un anexo de evaluación de propiedad, planta y equipo. Por consiguiente, debemos tener en cuenta que si llenamos aquí dicho valor, podemos tener diferencias de deducibilidad en dicho anexo. Por ende,
sugerimos colocarlo donde indica otras propiedades, plantas y equipos. Ahora, ¿por qué sugerimos? Cuando nosotros nos llega una factura, en este caso nos va a llegar por un valor de $700, que es el canon, nosotros ya no vamos a registrar el canon o el arrendamiento como gasto por $700. ¿Por qué? Porque al reconocer el activo, debo de depreciarlo. Y al tener el pasivo, debo elaborar una tabla de amortización determinando capital e interés. Y de los dos, el que se va a resultado es el interés. Por consiguiente, cuando nosotros registremos el gasto, vamos a tener un gasto de depreciación y un gasto de interés. Es decir, en el estado de resultado vamos a tener un total de gasto de 777. Pero la factura será por 700. Por consiguiente, vamos a tener un gasto adicional de $700. Es decir, cuando nos llegue la factura, vamos a disminuir el pasivo por derecho de uso, que es el capital de la tabla de amortización, el gasto de interés, que está en la tabla de amortización, la cuenta por pagar al proveedor y en un segundo asiento la depreciación. Es decir, estos dos rubros se irán a gasto. Por consiguiente, al momento de tener una depreciación sobre un activo del cual nosotros no hemos adquirido y tengamos que justificar alguna compra, no lo vamos a poder hacer en este casillero. Por consiguiente, de sugerencia, se debe de contabilizar en el casillero 383. Ahora, en esta transacción vamos a tener dos temas adicionales: los gastos, el gasto de interés y el gasto por la depreciación de ese activo. Ahora, en el estado de resultado integral, en la sección de los gastos, en gastos por depreciaciones, vamos a tener lo siguiente: del costo histórico y por revaluaciones y otras depreciaciones. Ahora, si nosotros presentamos el anexo del ICT del periodo 2018, porque es el único que tenemos por el momento, porque el 19 todavía no se ha emitido, debemos considerar que en dicho anexo consideran estos casilleros para evaluar si existen diferencias con respecto a los gastos calculados de la compañía con respecto a lo declarado. En este caso está considerando los casilleros 70, 64, 65, 67, 68 del 101, es decir, de este apartado. Por consiguiente, como nosotros estamos dejando como otras propiedades, plantas y equipo en el activo, vamos a tener otras depreciaciones. Por consiguiente, nosotros vamos a colocar dichas depreciaciones en el casillero 70, 91 y 92, y cuando corresponda el 70, 93. Es decir, el gasto de depreciación de 6.115 lo colocaremos en otras depreciaciones. Y por último nos quedan los gastos de intereses por pasivo de derecho de uso. En este caso, nos iremos a los gastos financieros y tenemos dos secciones: los gastos financieros por arrendamiento mercantil, costos de transacción bancarios, intereses con instituciones financieras, intereses con terceros. De estos cuatro, ninguno vamos a utilizar, por cuanto el interés es solo cálculo contable financiero, más no estamos cancelando un interés a un tercero. Por consiguiente,
Por consiguiente, como esta sección tiene que ver con gastos financieros que van a ser cruzados con otros proveedores, de sugerencia, lo que indicamos que esos costos financieros contables se van a registrar en el casillero 7311. Ahora, con respecto a la diferencia de los $77 que son gastos no deducibles, sugerimos, en este caso, presentarlos sea como gastos no deducibles por interés, es decir, en el casillero 7312 o en la depreciación del activo, es decir, en el casillero 7093. Con esto hemos terminado. Esperamos que sea de utilidad para la presentación correcta de los efectos de la NIF número 16 en el formulario 101. Ahora, nos faltaba el tema societario. ¿Qué significa? Que se les recuerda que cuando implementaron la NIF número 16 deben tener una acta de junta donde aprobaron la implementación de dicha norma, es decir, aprobando los ajustes al 1 de enero del 2019 en caso de existir. Por consiguiente, hemos terminado el día de hoy, esperándonos en unos próximos videos.